¿Buscas educar de una manera más consciente? ¿Quieres sentirte más seguro y sembrar huellas positivas en tus hijos y no heridas? Aquí resolveremos tus dudas para ayudarte a formar de una manera más consciente y positiva, con invitados expertos en distintos temas. Soy Carla Baturoni. Comenzamos. Pues bienvenidos a su podcast Padres en Proceso. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo por todos estos cambios que está viviendo la sociedad, la humanidad, y vamos a tener un invitado también muy especial, que sabe de este tema de manera increíble. Creo que a veces los padres tenemos, y todos los adultos, a idealizar la etapa de la infancia como una etapa libre de problemas, ¿no? Todos decimos bendita infancia, donde no había problemas, y creo que se nos olvida que la etapa de la infancia por sí misma, pues no nos va a absentar de traumas, de problemas, de situaciones difíciles, y los niños también van viviendo problemas a lo largo de su infancia. Por lo tanto, esta etapa tiene todo menos libre de problemas. También un niño se encuentra frente a estrés y a veces heredado de sus padres, pueden pasar por algún divorcio de papás, un cambio de escuela, un cambio de casa, a veces el que los compañeritos me puedan estar hostigando, abusos en el hogar, abusos fuera de casa. Y justamente la resiliencia es el ayudar a que el niño pueda pasar todas estas adversidades de una manera más agradable. Y bueno, esta aptitud es la que va a ayudar a que tenga esa capacidad de enfrentarlo, y la buena noticia es que justamente es una capacidad que puede desarrollarse. A pesar de que la resiliencia es un camino personal, también es importante entender que nosotros como papás vamos a ir acompañando a nuestros hijos en ese proceso y les vamos a ir ayudando a desarrollar esas habilidades. Por eso es que hoy vamos a hablar de este tema para poder entender qué es la resiliencia, que sobre todo en pandemia se habló muchísimo de la resiliencia, que yo creo que nadie ubicábamos bien qué era, y muchos hasta lo pronuncian mal, dicen resiliente, y creo que debemos de entender bien qué es esta maravillosa capacidad que tenemos y que podemos desarrollar los seres humanos, y no solo nosotros como adultos, sino empezarla a desarrollar desde la infancia. Y bueno, hoy tengo un gran amigo, el maestro Néstor Reyes, mejor conocido como el maestro Nes, al cual tuve el placer de conocer en un congreso y creo que hicimos mucho clic y me encantó la forma en la que él desarrolla. Les voy a platicar un poquito de él. Es muchísima tu trayectoria, amigo, así es de que la voy a reducir un poquito. Él es licenciado en psicología con maestría en psicoterapia, es un programador neurolingüístico y tanatólogo. También es promotor y especialista de la resiliencia a nivel internacional. Es director general del Instituto Luxor de Occidente y director y presidente ha estado como director y presidente desde el 1º al 5º Congreso Internacional sobre la Resiliencia, que de hecho se va a llevar a cabo en este mes de marzo. Al final les platicamos. Y bueno, qué mejor que alguien que hasta ha escrito un libro sobre la resiliencia que nos hable de qué es este tema tan maravilloso y qué podemos hacer con nuestros hijos. Néstor, bienvenido, esta es tu casa, gracias por estar aquí y gracias por darte el tiempo. Muchísimas gracias, Carla, por la invitación. Qué gustazo que pues hace poquito, literal, nos tocó coincidir. Ajá. Y hablas de este match, ¿no? Sí. En el cual ya nos ha tocado estar no solo en el congreso, sino también expoautor, y ahora compartiendo aquí micrófonos. La verdad es que estoy muy, muy contento. Yo también, muchísimas gracias. Yo creo que me encantaría empezar, yo creo que muchos padres ni siquiera hemos escuchado este tema de la resiliencia. Sé que hubo un boom en la pandemia porque justo fue lo que necesitamos todos los seres humanos para sobrevivir esta pandemia tan compleja. Yo creo que no había simulacros de pandemia, nadie teníamos la preparación para un cambio como el que sucedió. Y creo que fue un jalón de orejas para la humanidad en darnos cuenta la importancia de desarrollar esta capacidad, que todos tenemos esa habilidad. No sé si nos puedas explicar un poquito qué es la resiliencia y por qué es tan importante para los seres humanos. Claro que sí, fíjate que haces mención a algo bien importante. Se puso de moda la palabra resiliencia, pero en realidad es que tiene en su aplicabilidad un montón de años.
y me quiero remontar a los años 70, que desde la metalurgia y las ciencias de la física, pues se ha considerado este concepto pues para lo que son materiales que se han deformado por estar ahora sí que siempre a altas tensiones, o que tienen esta capacidad de ser en estructuras diferentes y que realmente tienen la capacidad de volver a una misma pieza, ¿no? Entonces, pero ya a partir de los 80s, 90s, la resiliencia empieza a resonar mucho lo que es en el concepto humano, y que definido desde diferentes pensantes, desde diferentes autores. Hay una que me gusta mucho, que es del señor Boris Cyrulnik, que me encanta, que resiliencia es oposición a la ruptura, ¿sí? Podemos precisamente quebrarnos como todo ser humano, porque a fin de cuentas la vida pues hay que vivirla con todo. Ahora sí que cuando venimos a asomar las narices a este mundo, pues ahora sí que las cartas ya estaban echadas, ¿no? Entonces tenemos que vivirlo todo, y se vale, así como tener momentos de felicidad, de alegría, también es necesario vivir estos tiempos de tristeza, de enojo, frustración, adversidad, pero no quedarnos ahí. ¿Qué es lo que nos da más aprendizaje y forja ese carácter, no? Esa personalidad. Así es, precisamente, y ahí es donde se nos da la oportunidad de irnos mostrando que somos personas resilientes, ¿no? Pero cuando vienen situaciones tácitas, como lo que nos acabas de hacer mención sobre lo que es la pandemia, pues literal, no había un simulacro, no había una previa. Entonces a todos nos encontró descuidados en temas de ciencia, educación, tecnología, salud, pero que preciso, ahí es donde tenemos que sacar el mayor aprendizaje en el tema de no rompernos, ¿no? Y entonces, y también otra forma de poder entender lo que es la resiliencia es la capacidad de adaptación que tenemos a las circunstancias nuevas, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza es adaptable, ¿sí? Pero ¿cómo me adapto a algo que todavía no conozco? Pues precisamente tenemos que pensar desde dos puntos. Una es la resiliencia vista desde una perspectiva proactiva y también desde una perspectiva reactiva. Okay. Lo que nos pasó desde la pandemia. Reactiva hasta la pared de enfrente, ¿no? Sí, exactamente, pero porque no había un previo, ¿no? Claro. Pero la cuestión proactiva es a partir de las circunstancias que ahí nos dejaron, ¿no? Todos estos aprendizajes, desde las afectividades, desde cómo la relación humana tiene que cambiar sí o sí, desde cómo las tecnologías nos pusieron al borde de estar actualizados en todo momento, en cómo las relaciones humanas entre todos, porque todos debemos de cuidar de todos, y sobre todo los nuevos retos a los que nos enfrenta esta circunstancia, ¿no? Entonces, la adaptación o la adaptabilidad que tengamos a partir de aquí es fundamental para convertirnos en una mejor sociedad. De hecho, yo creo que es uno de los elementos principales. Tú mencionas mucho tu libro justamente y tus charlas, tus conferencias, el rostro que tiene la resiliencia, ¿no? Yo creo que el saber cómo voy a enfrentar estas situaciones, qué cara le voy a dar o no le voy a dar, como tú decías, puede ser de manera reactiva o puede ser de manera racional. Yo creo que implica de todas estas habilidades que podamos o no estar desarrollando, o que a través de las situaciones adquiramos o no este aprendizaje. Y yo creo que es un elemento importantísimo para el bienestar social, ¿no? Pero ¿cómo podemos hilar estas dos partes de, ok, ya me logré adaptar, pero ¿qué hace la diferencia, la resiliencia justamente para que tengamos un mayor bienestar, para que tengamos una mejor conexión humana, para una mejor conexión conmigo? ¿De qué manera nos puede ayudar esta capacidad que tenga yo de adaptarme? Porque aunque tú ahorita decías, los seres humanos somos adaptables por naturaleza, y si algo tenemos seguro en esta vida es el cambio, porque desde que nacemos estamos cambiando, pero ¿cómo puedo yo asociarla de una mejor manera, utilizarla de una mejor manera para este bienestar del que tú nos hablas tanto? Fíjate que es muy interesante esto que tú hablas, porque hay dos conceptos para mí bien importantes, ¿no? Una parte es la ontogénesis y la otra es la filogénesis. Uh-huh. La ontogénesis tiene que ver desde la genética, desde que nacemos. Uh-huh. Día 1 nos convertimos en personas resilientes, ¿no?
Suena raro, pero ahora sí que el día de nuestro nacimiento es el peor día de nuestra vida. Si te cortan con todo, Sí. estás en ese espacio tan bonito, agradable, enchufado a tu mamá sin Y por hambre. primera vez tienes que respirar por ti solo. Exacto. Nadie más lo puede hacer por ti. Entonces, qué desagradable de repente puede resultar de manera inconsciente, ¿no? Pero de ahí viene pues ahora sí que la filogénesis, ¿no? Que viene el tema de la experiencia. Todos los días tenemos una oportunidad de sacar el mayor provecho de esto que se nos presenta a la vida para convertirnos en mejores personas, ¿sí? Porque si de repente, retomando el tema de la pandemia, si no rescatamos lo que humanamente esto nos dejó para convertirnos en mejores personas, no nos sirve de nada, ¿sí? ¿A qué voy? De repente llegas y entiendo que todo el mundo tenemos estrés y todo el mundo tenemos circunstancias por adaptarnos en el día a día, pero si de repente nosotros le ponemos una cara negativa, una actitud negativa, pues de eso vamos a contaminar a los demás, ¿no? Entonces es esta parte de cómo sumo para poder interactuar de una mejor manera con la otra persona, ¿sí? Con mi familia primeramente, cómo soy afable conmigo, ¿sí? Hay veces nos levantamos y estamos enojados y no tenemos ni siquiera una explicación de por qué estoy enojado, por qué estoy tan mal encarado, por qué me está ocurriendo esto que estoy experimentando, ¿no? Entonces, desde la introspección o este insight o caernos el 20 de cómo nos sentimos, nos va a ayudar a cómo interactuar con nuestro sistema, ¿no? Y nuestro sistema, hablo con nuestros hijos, hablo con nuestra pareja, hablo con nuestros padres, porque de la actitud de la que yo esté llenado, pues es de la que voy a permear a los demás, ¿no? Y asimismo a un sistema mayor que es la sociedad, ¿no? Entonces, la resiliencia es con esta capacidad de ser pues adaptables, pero primero tengo que saberme experimentar conmigo mismo para poderme experimentar hacia con el otro, siempre con un aprendizaje en positivo, siempre un aprendizaje en el cual pueda sumar a sembrar semillas resilientes para que esto se vaya multiplicando. Y qué importante lo que acabas de decir, porque creo que va la resiliencia muy de la mano con la capacidad de aceptar nuestras emociones, del autoconocimiento, porque si no hay este autoconocimiento, si no hay esta conexión conmigo, pues difícilmente voy a tener una conexión con el otro, empatía con el otro. Y eso es algo que les pasa mucho a los papás. Quieren conectar con sus hijos, pero no tienen una conexión con ellos mismos. Entonces, ¿cómo voy a aceptar las emociones de mis hijos? ¿Cómo voy a enseñarle desde la empatía a adaptarse al cambio, a adaptarse a los problemas, a las adversidades y salir de ellas, si yo no soy capaz de aceptar y respetar mis propias emociones y mis propios sentimientos? Yo creo que esto que acabas de decir es súper importante, y ahorita hay una ruptura muy fuerte justamente con las prisas de la vida, como andamos en el córrele, con darnos esos tiempos de conectar y darme cuenta cómo me siento, cómo estoy reaccionando, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo ante esto que estoy viviendo, ante esta circunstancia, ante esta actitud de mi hijo, ante ese berrinche que me acaba de hacer o ese azotón de puerta. Y yo creo que estamos como en un automático. A mí me da mucha tristeza ver que estamos todo el tiempo en el córrele, en el rápido, y no sé si eso también está obstruyendo el que nos esté desarrollando esta capacidad. Fíjate que sí, fíjate que en mi libro El rostro de la resiliencia hay un capítulo que se llama La resiliencia de mi rostro, ¿sí? Okay. Que tiene que ver precisamente con esta visión de cómo estoy yo, ¿sí? O sea, cuál es, antes de querer mostrar el rostro de la resiliencia de mi sistema, primero cómo está el rostro, la resiliencia de mi rostro, ¿no? Que precisamente pues nos recuerda que también somos humanos y que también pues nos duele y también lloramos, pero ¿por qué? Porque es válido. Pero, ¿qué haces con ello? Pues, o sea, ¿cómo las trabajas? ¿Cómo las gestionas estas emociones en pro de la educación hacia con tus hijos, ¿no? Entonces, yo les invito a que ahora sí que chequen la resiliencia de su rostro para ver cómo ustedes se encuentran, para que después, ahora sí, haciendo o queriendo hacer esto con tus hijos, pues sea de una manera mucho más funcional, ¿sí? Porque pues a fin de cuentas todos seguimos siendo niños, los adultos, nada más que estamos pasados de moda, ¿no? ¿Sabes qué? Algo a mí no sé qué tanto puede estar entorpeciendo los que somos padres de familia,
estas ganas de hacer todo bien, de no equivocarnos, de que mi hijo no sufra. Yo creo que hay una idea ahorita que tienen muchos padres de familia, no sé si a ti también te ha tocado darte cuenta, que se sienten muy responsables de la felicidad de sus hijos. Yo no sé dónde escucharon, quién les dijo que los papás éramos responsables de la felicidad de nuestros hijos y de que todo el tiempo estuvieran felices. Y creo que ahí es donde hay un gran error, porque entonces, en cuanto lo veo que está frustrado, en cuanto lo veo que está triste, en cuanto lo veo que está teniendo un problema, voy corriendo a solucionárselo, voy corriendo a hablar con la maestra, voy corriendo a defenderlo del niño en lugar de enseñarle a defenderse. Y creo que todo esto está mermando justamente a que nuestros hijos desarrollen esas habilidades de adaptabilidad, de resolución, de proacción. ¿Cómo podemos entonces como papás ayudar a no entorpecer el desarrollo de esas habilidades resilientes? ¿Y qué sí podemos hacer para desarrollarlas, Néstor? No sé si nos puedas dar un norte, y sobre todo a los papás que te estén escuchando, de como padres, ¿qué tenemos que hacer? Porque, ok, a lo mejor muchos ya entendieron qué es la resiliencia y ahora, ¿cuál es la receta para darle de comer resiliencia a mis hijos y que entonces la desarrollen también en ellos? Sí, claro que sí. Fíjate que hay algo que se llaman los pilares de la resiliencia, ¿sí? Okay. Dentro de los pilares de la resiliencia hay uno fundamental que se llama la autonomía, ¿sí? Entonces, ¿escucharon, papás? Porque sí, ahorita si algo está fallando y me toca muchísimo casos en las asesorías personales, es este miedo a dejarlos crecer. Así es. ¿Por qué? Porque pues mucho se asoma de tu propia historia. Como tú no lograste ser o a ti no te dejaron ser, pues los míos sí tienen que ser así como yo pienso que deben de ser, ¿sí? Entonces estás educando desde tus huecos de la infancia. Así es, muchas veces. Por eso es importante ver esta resiliencia en mi rostro, cómo están estos vacíos y cómo los estoy y de qué contenido los he llenado a lo largo de mi vida, ¿sí? Y entonces, para ahora sí poderlo traspolar hacia nuestros hijos, pues definitivamente los pilares de la resiliencia son fundamentales, y entre ellos tiene que ver la parte de la autonomía, y hay otro pilar fundamental, es la facultad de cómo me relaciono con los otros, desde esa autonomía, ¿sí? Porque a fin de cuentas, si eres mi hijo, pero ¿qué crees? Tú eres una persona sintiente, pensante, conductuante. Si está chiquito, mi chamba es guiar y orientar, la toma de decisiones te toca a ti, ¿sí? El que a fin de cuentas tienes que llenarte de recursos para cuando yo ya no esté, ¿tú qué vas a hacer? ¿Sí? ¿Y cómo te vas a relacionar desde los otros? ¿Sí? ¿Cuál es la tarea fundamental de los padres? Educar desde el amor, desde los afectos, desde validar las emociones de niños, niñas, porque a fin de cuentas eso es lo más importante, que desde nuestras generaciones de antelación es de las que fuimos privados. Claro, nos cauterizaron, nos las privaban, y digo, a los hombres les fue todavía mucho peor, sí. ¿no? Esto de que no puedes sentir, o estabas enojado y no te enojes, haz las cosas bien y de buenas, o te daban 3 nalgadas y llorabas y te decían no llores porque te doy motivos para llorar. Pues ya tengo, me duele la pompi, déjame llorar al menos. Sí, ¿no? Ya después es hasta con la pura mirada, ¿no? Dices, o sea, ya me toca un pollito llegando a la casa, ¿no? Ya sabías. Entonces, y hoy pues precisamente desde el validar las emociones de nuestros niños, niñas son fundamentales, desde precisamente ayudarlos a que las identifiquen y desde ahí se relacionen con los otros, pues, ¿no? Entonces, de que no tiene nada de malo si te ven llorando siendo un niño, no tiene nada de malo precisamente el hecho si te ven jugando desde niño a lo mejor con una cocina, ¿no? Es que mi niño no debe jugar cocina, ¿por qué no? Si a lo mejor lo que él quiere es ser chef. Claro, lo que pasa es que ahí yo creo que entran mucho de la mano los estereotipos, ¿no? Que no tiene nada que ver con los valores que yo voy a enseñar a mi hijo. Justamente el otro día estaba en un programa, me invitaron a un programa de televisión y hablábamos de esto. Me preguntaban que si debíamos de educar igual a los niños y a las niñas. Y les digo, bueno, si hablamos de educación, educar es transmitir valores. Más bien estamos hablando, o el tema que ellos querían encontrar y entender la diferencia entre qué es un valor y qué es una creencia y qué es un estereotipo. Claro. Entonces yo creo que a veces los estereotipos, justamente esos juicios, esos prejuicios que yo tengo heredados, que a veces ni siquiera los creo, son los que me hacen educar de una manera
diferente niño y niña, pero si la educación es transmitir valores, pues claro que vas a educar igual niños y niñas porque es desde los valores. Pero ya cuando hay estereotipos, esta parte que tú decías, miro hacia adentro y me doy cuenta qué estereotipos tengo heredados, qué estereotipos ni siquiera los creo, pero los transmito porque están en automático en mí. Yo creo que van a ayudar justamente a que podamos empezar con esta validación, ¿no? El irnos quitando todas estas capas y capas que nos han puesto. Claro que sí, y ahorita que hablas de estos estereotipos, pues también primero hay que hacer pues un análisis importante de cuáles son tuyos. Claro. Y cuáles son los que se chupan de una sociedad y cuáles son los que te heredan un sistema familiar, ¿no? Claro. O sea, ¿tú realmente crees eso que crees? ¿Tú realmente piensas que es así? Porque precisamente desde ahí se está educando. ¿Y qué crees? Estamos creando sistemas desde muy pequeños con ese mismo tipo de sistema. Y si no generamos la autonomía desde el factor pilar resiliente, pues entonces ahora el niño va a seguir con la cadenita de lo que precisamente tú vienes cargando desde generaciones atrás, ¿no? ¿Tiene que ver el temperamento, el carácter en si pueda o no desarrollar un ser humano la resiliencia, o es más una capacidad heredada o una, pues sí, una herramienta aprendida, o no tiene que ver uno con la otra? El temperamento, pues ya nacemos con él, ¿sí? Precisamente todo lo que la vida nos va mostrando, en cómo desde niños en la facultad de querer buscar, obtener respuestas, andamos y nos damos toques y nos damos machucones y nos damos, y eso nos va formando una forma de entender nuestro mundo, ¿no? Pero a fin de cuentas, el hecho del que te lo prohíban, el hecho de que te digan eso no, al niño le estás dando un doble mensaje, pues deja si lo hago porque pues a fin de cuentas, ya si no lo experimento como tan padre, ahí es donde yo voy, pues ahora sí sorteando mi carácter, ¿sí? Okay. Entonces, el carácter preciso es, por ejemplo, entendido desde en términos de la resiliencia, pues primero tenemos que recibir golpes de la vida, ¿sí? Entonces, y cómo precisamente los recibo y me noquearon y a la edad que tengamos, a la edad que tengamos, pero empieza desde la infancia, ¿sí? El segundo punto de esto que te hablo es cómo estructuro o reestructuro este golpe que me dio la vida, okay. ¿Sí? Cómo es que me atizo, cómo precisamente qué experiencia, qué aprendizaje me deja, y la otra cómo lo ejecuto, en cómo lo llevo a la acción concreta de los actos. Entonces, pues a fin de cuentas, desde niños, desde adultos, nos podemos dar un recordatorio de que pues tenemos que validarnos como personas y como seres humanos, y que todos los días tenemos la probabilidad de que la vida nos dé un revés. Unas 2 cachetaditas o nos ponga una piedrita. Así es, pero cómo lo estructuras y cómo lo transformas. Y qué importante el no hacer esto que le llaman ahorita la generación de cristal, estos claro. Niños que casi los sacamos con almohadas, con cojines, que no les dé el aire, quererlos mantener en una burbujita. Sé que como papás cuesta mucho trabajo el dar este pasito, pero bueno, ya nos estabas mencionando ahorita que la autonomía y la capacidad de generar estas relaciones, hasta cómo voy a resolver problemas, cómo voy a enfrentarme a poner límites al otro, etcétera. Qué importante desde pequeños enseñarle a defenderse, enseñarle a poner límites, no defender a mi hijo, ¿no? Y yo creo que esta parte es importantísima. ¿Qué les podrías decir a los papás que nos están escuchando como último, así como el mensaje final que se tendrían que llevar, la tarea que se deben de llevar para desarrollar resiliencia en ellos y en sus hijos? Ya nos hablabas de la autonomía, nos hablabas de estas relaciones sociales, de esta capacidad de introspección, pero ¿qué tarea les podrías dejar a los papás como para que estén trabajando y ayuden justamente a sus hijos a desarrollar esta capacidad y que ellos también lo puedan hacer? Porque a veces me toca mucho ver que en lugar de enseñarle a nuestros hijos a ser resolutivos, les enseñamos a quejarse, a ser reactivos ante un problema. Yo escucho mucho que cuando hay un problema, una situación, lo primero que escucha un niño es una queja. O sea, en lugar de escuchar qué resuelve o que busque qué resuelve, es que tiró el agua, aunque lo haga de manera cariñosa, porque luego le dicen, ay, mi amor, se te cayó, ay, lo tumbaste. O sea, lo primero que escucha el niño es una queja.
Entonces nos acostumbramos y nos volvemos adictos a quejarnos, y en lugar de volvernos resolutivos. ¿Qué mensaje les darías a los papás, Néstor? Fíjate para que ir cambiando esto. hay otro capítulo en mi libro que se llama Engañados no estamos, ¿sí? Nosotros venimos a esta vida y somos criados por nuestros padres, abuelos, y sabemos un sistema de educación específico, ¿no? Entonces, engañados no estamos de qué se trata la vida, engañados no estamos cuando sabemos que nos equivocamos, las consecuencias que esto puede traer, engañados no estamos de lo que nos toca o nos tocará hacer cuando nos toque ser padres, ¿no? Entonces, ahora, siendo padres, pues precisamente, pues teniendo este conocimiento experimental, este conocimiento de aprendizaje, pues tienes que generar en qué tipo de adultos quieres crear, ¿sí? ¿Qué tipo de adultos? No desde tu marco de creencias ni desde tu marco de estereotipos, sino desde tu marco de valores, ¿sí? En que le puedas decir a tu hijo, engañados no estamos. Si haces esto, tiene una consecuencia, pero esa consecuencia asúmela con responsabilidad, ¿sí? Asúmela a favor y en contra, porque a fin de cuentas no somos perfectos y mucho menos nos vamos a poner en un tema de víctimas ante la vida o de ejemplos ante la vida, no, o de culpas, no, sino simplemente somos humanos y el saber identificar nuestras consecuencias a favor y en contra nos valida mucho más como humanos, ¿no? Entonces, son estos retos del día a día a los que precisamente les tenemos que decir, engañados no estamos. Muchísimas gracias, Néstor. Pues ya sabemos, hay mucho que trabajar, mucho que hacer. Ahora sí que es cierto, nadie nos enseñó a ser padres, pero ya tenemos una historia, ya tenemos mucho aprendizaje, tenemos muchos más recursos. ¿Y dónde pueden encontrarte a ti como recurso? ¿Qué pueden encontrar contigo, Néstor? Para empezar, aquí está el libro, y los que están viendo en YouTube, aquí están viendo su nuevo libro de Néstor, El rostro de la resiliencia. Y bueno, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué podemos encontrar en tus redes? Platícanos. Pues mira, me pueden encontrar en Facebook como Maestro Nes Oficial, MTRO, abreviado, espacio NESS, Maestro Nes Oficial. Me pueden encontrar en Instagram como Néstor-psicoterapeuta o en el WhatsApp 3310 478563. ¿Qué puedes encontrar en mis redes? Pues precisamente pensamientos, experiencias de lo que me ha tocado compartir ya con 19 años en la docencia universitaria, pues asimismo 13 años promoviendo la resiliencia a nivel estatal, nacional e internacional, en donde preciso también pues haciendo este tipo de contenido en entrevistas, en conferencias fuera de mi país, fuera de mi estado, y asimismo pues situaciones específicas desde el marco y el guión resiliente, pues apoyarte desde un proceso terapéutico individual, familiar, de pareja, ya que pues mi formación cuna es soy maestro en psicoterapia y licenciado en psicología, ¿no? Padrísimo. Y aparte, chicos, los queremos invitar, va a estar el próximo Congreso Internacional, que tenemos la fortuna de que se hace aquí en Guadalajara, el Congreso Internacional sobre Resiliencia, el día 3 y 4 de marzo. Así es de que, bueno, también hay en sus redes quien quiera asistir a este congreso para seguirnos empapando de la resiliencia. Y me encantaría que nos fuéramos compartiéndoles algo que justamente hoy en la mañana estaba escuchando, de esta analogía de que debemos de educar los padres como las águilas. No sé si las has escuchado. Sí, claro. Que las águilas, para empezar, tienen una maravillosa capacidad de ser el ave que más alto vuela, es un ave increíble, pero ellos hacen sus nidos en las montañas más altas porque es en donde los rayos del sol llegan más directo y les generan unas capacidades muy específicas por estarlos recibiendo. Pero lo que más me encantó es cómo forman el nido, porque lo hacen de ramas duras y de espinas. Y luego lo envuelven entre hojas tiernas y hojas secas y plumas para que sea suavecito, para que al nacer los pichones pues sobrevivan, adquieran ese sol. Pero conforme ven que van creciendo sus pichoncitos, van quitando las plumitas, van quitando para que el nido les empiece a incomodar.
y entonces les den ganas de hacer su primer vuelo. Y el águila se queda distante mirándolo y observando cómo se avienta al primer vuelo su pichoncito. Y entonces ve si se va a embarrar en el piso, si realmente pudo volar. Entonces el águila, si ve que no puede, lo agarra y lo vuelve a subir al nido y le quita más plumitas para que sea incómodo para él estar en el nido. Para mí fue una maravilla escuchar esto, y se los estoy resumiendo porque ¿cuántas veces no les generamos a nuestros hijos un nido cómodo? Un nido muy suave para que se queden aquí conmigo, para que no les pase nada, para que estén protegidos, pero no los preparamos para la vida. Y yo creo que este tema que tú desarrollas y que compartes a tantas familias, a tantos docentes, a tantas personas en el mundo, qué maravillosa capacidad de que lo incómodo saque de nosotros nuestros resortes y aquellas capacidades que en la comodidad quizá no hubiéramos podido haber desarrollado. Así es, completamente estoy de acuerdo, y así como las águilas, pues precisamente todos debemos también tener nuestro plumaje para poder cobijar hasta donde tengamos que cobijar a nuestros hijos, para que con ellos logren esta autonomía y esta independencia. Muchísimas gracias, Néstor, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias a todos los que nos acompañaron en este podcast. Recuerden compartirlo, recuerden decirles a más papás, a más familias, para que puedan estarse alimentando de todos estos temas. Y bueno, los espero en el siguiente episodio. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues recuerden, el rostro de la resiliencia está para ti. Asimismo, el Congreso Internacional de Resiliencia, que tiene como filosofía nuevos retos, todos juntos, más humanos. Muchas gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro siguiente episodio. ¿Te quedó alguna duda o quieres que toquemos algún tema en especial? Compártelo en mis redes. Recuerda que no estás solo, porque los padres no nacen, se hacen.